Bueno, seguimos con el DOM y la selección de varios elementos, pero ahora que son descendientes de otros. Seguimos utilizando el método querySelectorAll. Ya vimos el selector de ID, en el cual indicamos numeral y el nombre del ID. Selector de elemento en el video anterior, en el cual con querySelectorAll nos va a seleccionar todos los elementos de la página que tienen esa etiqueta. Y ahora uno más restrictivo que se llama selector de elementos, que es descendiente de otro elemento. Selecciona elementos HTML basados en su nombre de etiqueta y que además cumplan que son descendientes de otros elementos especificados, en este caso por su ID. Veamos esta, si tenemos una página en la cual tenemos dos listas, un sorted list, cada uno con sus list item. Nosotros vimos que si ponemos querySelectorAll list i, nos va a seleccionar los 6 list item que tiene la página. O sea, de la página, imaginemos que esta es completa, ¿sí? Son 6. Pero si queremos seleccionar nada más los 3 primeros o los 3 que tiene la lista 1, utilizamos esta sintaxis. No solamente ponemos list i, sino la antecedemos, que debe ser descendiente de, y le indicamos ahí el ID. Entonces, hashtag o numeral lista 1. Entonces me va a retornar un nodeList con 3 elementos. Si yo lo sumo después, en este caso, voy a obtener como resultado que es 6 la suma. Y lo veamos con un ejemplo, con otro ejemplo. Esta es la explicación. Fíjense, indicando la etiqueta y de quién es descendiente. Vamos a un problema en el cual dice iniciar una página HTML con un div vacío y un bottom. Este va a estar vacío, en realidad no va a mostrar esto. Dice crear en forma dinámica 10 elementos input de tipo number. O sea, dinámicamente vamos a crear con JavaScript 10 inputs de tipo number, y al presionar el botón tenemos que sumar el contenido de esos 10 inputs de tipo number. Pasemos a crear el programa 246. Y lo que nos dice el problema, que empecemos con un div vacío que le vamos a llamar, vamos a definirle el ID que se llame entradas, que es donde vamos a disponer todos los inputs ahí dentro. Pero lo vamos a generar en forma dinámica. Luego vamos a disponer un botón, el de sumar, ID sumar y value sumar. Finalmente el resultado, nos estamos mostrando un párrafo con su ID resultado. ¿Sí? Lo que hay que tener en cuenta hasta acá, si yo es elemental la página, simplemente tiene un botón, un párrafo vacío y un div vacío. ¿Sí? Si esto, fíjense, acá está la pestaña de consola. Si vamos a la pestaña de elementos, fíjense que acá podemos ver todo el árbol. Vemos el div con el botón, el div vacío de entrada y el párrafo. Si yo acá lo que hago, vamos a hacer generar los 10 inputs. Vamos a definir una variable que le voy a llamar HTML, pues de cualquier nombre, pero yo llamo HTML, que voy a tener una string con los 10 inputs. Voy a hacer un for que se repita 10 veces. Y voy a ir acumulando en esta variable HTML. Voy a usar y voy a disponer div barra div, y dentro voy a disponer una etiqueta input. En realidad tengamos en cuenta que hasta ahora es una string de tipo number. Y hasta ahí. Fíjense, si ahora voy a inyectar, voy a obtener la referencia con query selector de entradas, y voy a inicializar la propiedad inner HTML con HTML. Le asigno la variable HTML que tiene una string que he ido concatenando 10 div con sus 10 inputs. Fíjense, acá si lo ejecuto ya nos ha generado los 10 inputs con los 10 div. En realidad acá vemos que dinámicamente se generó
este div de entradas. Ahí están los 10 div. Cada div tiene su propio input de tipo number. Fíjense que ahí tenemos y podemos ir viendo que todas estas etiquetas HTML se han generado en forma dinámica con esta asignación. Ahí se modificó el árbol. Y ahora lo que tenemos que hacer, cuando presiono el botón sumar, tengo que sumar los 10 inputs. Pero aquí te cuidado, estos inputs de tipo number, yo no puedo poner input solo, porque también tengo un input de tipo button. Entonces nada más tendría que sumar y obtener referencia de todos los inputs que están dentro de entradas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a hacer que cuando se presiona el botón, sumar, añadimos para el evento click nuestra arrow function, que lo que vamos a hacer es obtener la lista de todos con el query selector que sean descendientes de entradas y que sean de tipo no list item, sino de tipo input. Entonces, ¿por qué es indispensable que sean descendientes de entradas? Porque dentro de este div van a estar todos los inputs. Pero en este div hay otro input también. Entonces, si yo no digo que sea de entradas, pusiese hasta ahí, lo que va a suceder es que también a este input va a obtener la referencia. El query selector all va a devolver la referencia de los 10 div que de los 10 inputs que vamos a crear dinámicamente y también de este otro. Entonces acá tenemos que hacer que sea descendiente de este div, que lo identificamos con su ID. Por eso hashtag o numeral entradas. Y ahora nada más tenemos que sumarlos. La más fácil, decíamos, define un acumulador en 0 y con el método, la clase nodeList tiene el método for each, a la cual le pasamos nuestra arrow function, que va a tener un parámetro que va a ir recibiendo cada elemento del nodeList y lo vamos a ir acumulando. Suma más igual parse in elemento punto y accedemos a la propiedad value del elemento input. Tenemos que acceder a la propiedad value. Acuérdense que estamos obteniendo referencia de todos los inputs y los inputs tipo number los extraemos con la propiedad value. Lo único que nos falta es mostrar la suma. Seleccionamos resultado, inicializamos el text content indicando que la suma es, y mostramos suma. Veamos si es verdad. Vamos a cargar los valores del 1 al 10, cuya suma debería dar 55. La suma es 55. Fíjense que dinámicamente se ha modificado acá el párrafo. Siempre tenemos acá en la consola, fácilmente nos pasamos a elementos, nos da el arbolito, el árbol de la página HTML. Entonces hemos generado dinámicamente los inputs y dinámicamente hemos obtenido. Tengan en cuenta que si yo acá cometo el error no hacer un selector CSS correcto, si yo acá no pongo que sea descendiente de entrada, también me va a dar la referencia de este input cuyo value es sumar y no me va a dar not a number. Si yo trato ahora de sumarlos, acá me va a indicar not a number porque trato de sumar, extraigo este value que es una string que dice sumar. Por eso la importancia de en el query selector all todos los inputs que son descendientes de entradas, del ID entradas. Esta es una forma que tenemos y va a ser muy utilizada para hacer selecciones más específicas. No todos los list items, sino todos los list items que son descendientes del elemento con ID lista 1.
ya vemos que va a haber muchos otros tipos de formas de seleccionar en forma más precisa. Bueno, hasta acá este problema. Gracias.